En 2008, el sistema financiero global estaba al borde del colapso. Los bancos estaban a horas de la insolvencia total y la economía mundial se enfrentaba a una depresión que podría haber rivalizado con la de la década de 1930. El pánico era palpable. No había suficiente dinero en efectivo en el sistema para cubrir las retiradas masivas y la confianza se había evaporado. Pero de la noche a la mañana, una institución oscura y a menudo incomprendida, la Reserva Federal, Fed, de los Estados Unidos, intervino. Declararon que la catástrofe había terminado no con recortes de gastos ni con un aumento de impuestos, sino con la activación de un mecanismo que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía: la capacidad de crear dinero de la nada. La Reserva Federal no pidió prestado ese dinero. No lo tomó de los contribuyentes, simplemente lo tecleó, digitalmente, en las cuentas bancarias de los grandes bancos de Wall Street. En el transcurso de los siguientes 15 años, desde 2008 hasta 2023, la Fed utilizó este mecanismo para inyectar más de 8 billones en la economía global. Ese fue el precio de la supervivencia. Pero aquí está el secreto que muy pocos entienden. Esa inyección masiva de dinero no fue neutral. Fue la mayor y más sofisticada transferencia de riqueza de la historia moderna, un regalo de 8 billones de dólares a los propietarios de activos, que hizo a los ricos exponencialmente más ricos, mientras que la mayoría de los ciudadanos de a pie se quedaron con $1 devaluado y la peor inflación en 40 años. El rescate que nos salvó del colapso de 2008 fue, de hecho, el motor que impulsó la desigualdad de riqueza actual. Te mostraré exactamente cómo funciona este truco de magia financiera. Cómo la Reserva Federal creó 8 billones de la nada. ¿A dónde fue ese dinero realmente? ¿Y por qué el precio de ese rescate lo estás pagando tú? Para comprender la magnitud de lo que hizo la Fed, primero debemos desmitificar el concepto de creación de dinero. La mayoría de la gente cree que el dinero se crea de dos maneras: imprimiendo billetes en el tesoro o pidiendo préstamos a bancos comerciales. Ambas son incorrectas, o al menos incompletas. Cuando la Fed crea dinero de la nada, no utiliza la imprenta. Utiliza una computadora. El proceso se llama expansión cuantitativa, quantitative easing o QE. La QE es esencialmente un intercambio de activos. La Fed compra activos financieros, principalmente bonos del Tesoro de EE, U y valores respaldados por hipotecas, o MBS, de bancos comerciales e instituciones de inversión. Pero la clave es el método de pago. Para pagar esos activos, la Fed simplemente acredita las cuentas de reserva de los bancos vendedores con dinero recién creado. Es una entrada de datos, un aumento en una hoja de cálculo digital. Imaginemos un escenario simplificado en 2009. El mercado hipotecario está paralizado y los grandes bancos, como JP Morgan o Bank of America, tienen miles de millones de dólares en valores hipotecarios tóxicos que nadie quiere. El valor de estos activos está cayendo, amenazando la solvencia de los bancos. La Fed interviene. Anuncia que comprará 100,000 millones en valores respaldados por hipotecas, MBS. La transacción: un gran banco vende 100,000 millones en MBS a la Reserva Federal. La creación de dinero. La Fed no paga con dinero que tenía, simplemente crea 100,000 millones en su balance. El resultado: la Fed ahora tiene 100,000 millones en activos, los MBS, y el banco vendedor tiene 100,000 millones extra en sus cuentas de reserva en la Fed. Este es el proceso de la creación de 8 billones. No hay un deudor externo, solo hay una nueva entrada digital en el balance. La expansión cuantitativa no es una política nueva, pero su escala después de 2008 no tiene precedentes. Antes de la crisis financiera, el balance de la Fed, que es el registro de todos los activos que posee, se situaba en unos modestos 900,000 millones. Era el tamaño de una institución normal que gestionaba la liquidez diaria de la economía. La primera ronda de QE, QE1, lanzada a finales de 2008 y principios de 2009, elevó el balance a más de 2 billones. QE2 y QE3 lo elevaron a casi 4.5 billones para 2014. El objetivo era doble: estabilizar el sistema bancario. La Fed limpió los balances de los bancos al comprar sus activos tóxicos, los MBS que nadie quería, infundiendo confianza y liquidez. Bajar las tasas de interés a largo plazo. Al comprar bonos del Tesoro, la Fed creó una demanda artificial que hizo subir el precio de los bonos y por lo tanto redujo su rendimiento, la tasa de interés a largo plazo. Tasas bajas significan hipotecas más baratas y préstamos corporativos más baratos, lo que se supone que estimula la inversión y el crecimiento. El problema es que la Fed no se detuvo ahí. Después de un breve intento de normalizar el balance, lo que se llamó ajuste cuantitativo o QT, alrededor de 2018, la crisis golpeó de nuevo. En 2020, la pandemia de COVID-19 provocó el pánico financiero más rápido de la historia.
La respuesta de la Fed fue inmediata y mucho más masiva que en 2008. En menos de 2 años, entre marzo de 2020 y principios de 2022, la Fed compró aproximadamente 4 billones adicionales en activos. El balance de la Fed se disparó de 4.2 billones a un pico de casi 8.9 billones. En total, desde 2008, la Fed creó aproximadamente 8 billones de nueva liquidez. La pregunta crucial es, ¿a dónde fue ese dinero? La teoría económica que respalda la QE postula que el dinero creado por la Fed eventualmente fluiría hacia la economía real, estimulando el consumo, la inversión y la creación de empleo. Sin embargo, en 2008, la economía estaba sufriendo de una trampa de liquidez. El dinero de la QE nunca llegó a la clase trabajadora de forma directa. En cambio, se quedó atrapado en 3 lugares. 1. Cuentas de reserva de bancos, liquidez estancada. Cuando la Fed le paga a un banco por un bono, el dinero va a la cuenta de reserva del banco en la Fed. Estos fondos se supone que se prestan a consumidores y empresas, pero después de 2008, los bancos no confiaban en nadie, ni siquiera entre ellos. En lugar de prestar a pequeñas empresas o hipotecar a personas de clase media, mantuvieron gran parte de esa liquidez en la Fed. Es más, la Fed comenzó a pagar intereses sobre las reservas excedentes, IOER, lo que incentivó a los bancos a guardar el dinero de forma segura, en lugar de prestarlo con riesgo. Este dinero se quedó estancado en la cúspide del sistema financiero. 2. Wall Street y mercados de capitales. Inflación de activos. Lo que el dinero de la QE sí hizo fue inflar el precio de los activos financieros. La QE baja artificialmente las tasas de interés a largo plazo, haciendo que los bonos del tesoro sean menos rentables. Esto obliga a los grandes inversores, fondos de pensiones, fondos de cobertura, grandes endowments, a buscar rendimientos en lugares más arriesgados. El dinero fluyó hacia bolsa de valores. Si los bonos no pagan, las acciones se vuelven atractivas. La inyección de liquidez fue directamente a comprar acciones de empresas tecnológicas y de gran capitalización. Esto disparó el S&P 500 y el Nasdaq. Especialmente después de 2020, las valoraciones se desconectaron de las ganancias fundamentales, el fenómeno del Magnífico 7, bienes raíces, las tasas hipotecarias artificialmente bajas, alrededor del 3% después de 2020, hicieron que las viviendas fueran asequibles para los inversores con acceso a capital barato. Esto, sumado a la demanda de viviendas como activos de inversión, impulsó los precios de la vivienda a niveles récord, creando la segunda burbuja inmobiliaria. Activos de riesgo y cripto. El concepto de TINA, There is no alternative, no hay alternativa, se popularizó. Los inversores se vieron obligados a buscar cualquier activo que ofreciera un rendimiento, lo que impulsó las criptomonedas, el arte, los vinos finos y los coleccionables, creando burbujas especulativas en todo el espectro de activos. 3. El gobierno federal, financiamiento de la deuda. El gobierno de EOU aprovechó la QE para financiar su gasto récord. La Fed compró la mayor parte de la deuda recién emitida por el Tesoro. 2008-2014. La Fed compró la deuda generada por los rescates y los paquetes de estímulo de la era Obama. 2020-2022. La Fed compró la deuda generada por los paquetes de ayuda del COVID-19, cheques de estímulo, subsidios de desempleo extendidos, etc. Al ser el mayor comprador de bonos, la Fed mantuvo el costo de endeudamiento del gobierno artificialmente bajo. Esto permitió al gobierno gastar billones sin que las tasas de interés se dispararan, creando un cheque en blanco fiscal. La gran transferencia de riqueza. El verdadero costo de la QE no fue la deuda en sí, sino el impacto en la distribución de la riqueza. La inyección de 8 billones magnificó el valor de todo lo que poseen los ricos, mientras que castigó a quienes dependen del efectivo y del trabajo. El enriquecimiento de los ricos. La mayoría de las acciones son propiedad del 1%. En EEU, el 10% más rico, posee aproximadamente el 84% de todas las acciones. El 1% más rico posee más de la mitad. Cuando el mercado de valores se duplicó, y en algunos casos se triplicó debido a la QE, la riqueza de estas élites se disparó. Inflación de activos versus inflación de salarios. La QE creó inflación de activos. Los precios de las acciones y las casas suben mucho antes de que creara inflación de bienes. Los precios del pan y la gasolina suben. Esto significó que los ricos se hicieron más ricos en papel, a un ritmo mucho más rápido que la clase trabajadora pudo obtener aumentos salariales. El efecto: patrimonio neto. Para la clase media, la mayor parte de su patrimonio neto está ligada a su vivienda. Si bien los precios de las viviendas subieron, también lo hicieron los costos de los nuevos compradores.
Para los ricos, su patrimonio neto, acciones, bonos, negocios, se disparó sin tener que incurrir en costos de entrada o hipotecas. La devaluación de los ahorros y el trabajo, el castigo del ahorrador. La QE mantuvo las tasas de interés en las cuentas de ahorro en niveles cercanos a cero durante más de una década. El ahorrador prudente fue penalizado. El dinero que se dejó en cuentas de ahorro, el activo principal de la clase media y baja, perdió valor real lentamente debido a la inflación, mientras que el valor de las acciones se multiplicaba. La inflación de 2021-2023. Finalmente, la inyección masiva de 8 billones se filtró de los activos a los bienes y servicios, agravada por problemas en la cadena de suministro. El resultado fue la inflación más alta en 40 años. Esta inflación es la forma en que la Fed cobra a los ciudadanos de a pie por el rescate de Wall Street. La clase trabajadora ve cómo sus salarios son superados por el aumento de los precios de la comida, el alquiler y la gasolina, lo que reduce su poder adquisitivo. En resumen, la Fed creó 8 billones de la nada para resolver una crisis de liquidez en 2008. Pero al hacerlo, inyectó la liquidez en la cima del sistema financiero, haciendo que los dueños de activos fueran los beneficiarios primarios. El resultado es una brecha de riqueza en UEU, que ha vuelto a niveles no vistos desde los años 20, antes de la Gran Depresión. La promesa de la QE era estabilizar la economía. El resultado fue estabilizar Wall Street a expensas de la equidad. Este es solo el principio del análisis. En las siguientes secciones detallaremos el mecanismo exacto de la QE, las decisiones políticas clave de la Fed que agravaron la desigualdad, el uso de las tasas de interés como herramienta de transferencia de riqueza y cómo la Fed se está preparando para la próxima crisis.